Bueno, pues buenas tardes, muy buenas tardes a este tercer día del encuentro de literatura y cultura chicana. Eso quiere decir que durante 3 días hemos hablado, voy a hacer así un resumen a vuelo de pájaro, hemos hablado de el lenguaje en los términos dreamer, bracero, chicano, el término el otro lado, el término frontera, el border, todos estos temas. Hemos hablado de la importancia del silencio para entender en el libro álbum o en la literatura infantil la importancia de la literatura. Hemos trabajado con jóvenes mediadores de lectura y con públicos que tienen que ver con talleres que estuvieron trabajando en cómo entender la migración en el libro álbum infantil y juvenil. Ayer tuvimos 3 mesas muy interesantes, una con Felipe Leal sobre la arquitectura, el espacio y las estéticas, que hablan de un lado y del otro de la frontera. Luego tuvimos una mesa para hablar de cuestiones legales, administrativas y políticas en el marco de lo que implica ser migrante, trabajador, empleado de un lado y del otro, y también cómo las universidades miran también esta forma de cruzarse al otro lado, dreaming en una cosa mejor, ¿no? Igual que en muchos criterios empresariales. Y luego tuvimos una mesa en la tarde de ayer, esto lo digo Chela y Yola para que vayan agarrando la onda de por dónde hemos andado. Estuvimos también trabajando ayer sobre el término de fronteras y por qué en México casi nunca volteamos a ver la frontera sur y las violencias de los mexicanos a la frontera sur, donde también cruzan otros chicanos que no son mexicanos, pero que toman a México para poder cruzar hasta la frontera norte. Entonces eso fue una conversación muy dura sobre la violencia juvenil, sobre todo en jóvenes, ¿no? Este término. Y hoy estoy muy contenta porque vamos a hablar con 2 mujeres muy valientes, arriesgadas, diría yo, para hablar de lo que implica la identidad de género, no nada más en el género chicano, literariamente, sino los géneros sexogenéricos, ¿no? Cuando hablamos de identidades sexogenéricas y cómo eso imprime un sello en la literatura, en la cultura y una forma de habitar la escritura, ¿no? Así lo diría yo. Me da muchísimo gusto. Voy a presentar primero a Graciela, o Chela, como ella misma nos pidió que le dijéramos, Chela Cervantes, que es artista chicana multidisciplinaria. Ella nació en Kansas City, en Missouri, es de madre y padre de Colima, vive en varias ciudades de Estados Unidos, Alemania y México, o sea que es migrante siempre, directora e intérprete desde 1979. Ella creó y produjo y dirigió, y dirige actualmente Danza Teatro a la Vuelta en Ciudad de México, monta piezas de performance con su música, poesía bilingüe, canciones y pintura, y publica el libro de poemas Península con La Ratona Cartonera. Y produce el CD Palmerita de Boulevard, Canto y Poesía Chicana. Durante 3 años produjo el programa de radio Red Migrante para la radio UAM de Morelos, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y en otoño se presenta en Ciudad de México con la danza La Virgen del Norte, bajo la dirección de Rosario Armenta. Ella es Chela, les pido un aplauso para ellas y voy a presentarles también a Yolanda Segura. Entonces, Chela, bienvenida. Bienvenida a México y bienvenida a la UNAM, querida Chela. I'm back. A mi izquierda tengo a Yolanda Segura, una mujer muy joven y muy poderosa. Me da muchísimo gusto que estés a mi lado, mi querida. Ella realizó estudios de maestría y doctorado en letras aquí en la UNAM y estudió también guión cinematográfico en el CCC. Ha publicado 5 libros de poesía, entre ellos Persona, de Almadía 2019, Serie de circunstancias posibles en torno a una mujer mexicana de clase trabajadora que tiene un puño así, la portada de Almadía, una portada bellísima. Ah, aquí la traes, con este puño bellísimo, si lo puedes luego alzar. De Power Paola, que es uno de los libros que más me han emocionado y que más se pelea en mi casa, aparece en el cuarto de mi hija o de mi hijo y se lo roban uno al otro. También es obtuvo el Premio Nacional de Poesía Carmen Alardín en 2018 y el Premio Nacional de Poesía Joven Francisco Cervantes en 2017.
Colabora en medios como Vice Latinoamericana, Este País, y su trabajo ha aparecido en diversas antologías, entre ellas Tsunami, que es este libro que todo mundo o toda mujer tiene que leer, conocer, defender y difundir, que es un trabajo hecho, compilado por Gabriela Jáuregui, con muchas voces femeninas y feministas, la mayoría de ellas, importantísimo trabajo. Es docente de cine en la Filmoteca UNAM y acompaña y escribe guiones y audiovisuales, y es tallerista de literatura y fomento a la lectura de nosotros con un taller de lo mejor que nos pasó en pandemia que se llamó Lloro cuando se me quema el arroz, apelando obviamente a Rosario Castellanos, un taller fantástico que tuvo con nosotros. Entonces, pues estamos entre amigas y entre gente valiosa. Y la mesa la vamos a estructurar así. Primero le pediremos a Chela que nos dé una visión de lo que ella quiera hacer con el tema de identidad y literatura, unos 20 minutos por ahí. Después Yolanda, y luego haremos una conversación, y lo que deseamos es que ustedes también estén en estas conversaciones. Entonces, Chela, todo tuyo. This is a really good day. This is a really fine day. That UNAM and these wonderful women, poets and writers got together to do the primer encuentro de literatura en cultura chicana. Esa is so important. Thank you. Thank you. Finally, I speak my palabra, acknowledged en el gran mundo, awakened. We are seeking nuestra palabra. Quichi, vici, tutuvici, tierna tierra, cállate. Awakened del zapote prieto, sueño, silencio, noche sin estrella. Awakened by el jade de la memoria. El rezo nocturno, el habla del cuerpo, la calavera que somos, surca firmamento, cobalto, alarido de guacamaya. We are seeking, speaking, finally speaking nuestra palabra. Abajo de magma finds la rendija por donde escurrirse y estalla. Ruge, grita, jadea. Pronuncia our words. It is heard 10 billion years across the borderline. This gigantic whisper in the middle of la noche blanca. No more word silencio, unless my soul weeps it, seeps it, the cleansing, resurrecting of the dreamers. The word, still cloud, traveling, 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 traveling. Rain wet our eagle's beak. Our feathers speak, finally cry the final cry, and the sea salt washes our wounds, lavadas, enjuagadas y tendidas al sol, a la luna. Hijas de ella, comadres de la medicina, tú, ella, él, nosotras, ellas. Tigre, venada, ballena, planta, maíz, semilla, mujer. Turquesa. Esa. Alta palma tuya. Me siento península, península, península,
rodeada de agua por todos lados, menos por uno. Driving sola en el desierto, carretera marina, rosa de mezquital, palmerita de bulevar, loving, limones, la rama y la lima, sensontle soledad, agua divina, a punto to fly, not die, an ocean in my hair, yes, deep, deep under. In silent resquebrajo, the barren tierra starts over. Just de nada, just el agua y sus gavilanes. Escapada, escapada, escapada. Alta palma tuya soy, península. Península, península, península. Rodeada de agua por todos lados, menos por uno. Mango silence. It was raining at 8 o'clock that August evening. Her mouth was full of mango, and his fingers full of silence. As the city passed through the pecero's window, time became a momento amenaza. Quería escribir jícamas, guamúchiles, atardeceres morados. Kisses could have the flavor of Jamaica. Immaculate Conception. Sin un delante ni un behind, God has left me like the chosen one, without land en el desierto. Let us dream of paraíso. Let us dream of paraíso. Somos nube, nave que flota. Somos el lomo del venado blanco que se eleva entre dos tierras. Peregrines del verbo viajando en infinito de norte a sur, de sur a norte. Entre la aorta y la vena cava circulamos. Vallas de memorias en el paladar. El son de la negra en el olvido. Tierra sin tierra. Polvo sin guarache. We are the new land. La tierra promesita. El dorado. El paraíso. Let us dream of paraíso. You'll want these manos so close. La ciudad será un vago recuerdo, menos dos que escaparon de ella, convertida en desierto y hasta flores, you know, cumplidos bonitos. La de los sueños eternos suspiró, hinchada de una timidez más blanca que la lluvia. Y el silencio. Canto en mexicano, la música de un intervalo que no me atrevo a retrasar. Palmerita de Boulevard, rosita en cualquier lugar, peregrina de todos lados, patroncita de los encuerados. Sirenita de arena y sal. Ay, mi sirena, ay, qué morena,
rosa en la espuma del mar. Y aunque me cueste la vida, yo les canto hacia mis 1000 tierras queridas. El norte en enero, la península frontera, el océano Sonora y el agua que me quiere azul. Y el agua que me quiere azul. California, playa Peña Baja, toda blue. California, tú eres la estrella, tú eres el gran sur. Okay, those were poemas de tiempo. These are the latest one. Pero sí quiero leer este que acaba de leer esta Karina y I just gotta read this. Let me fly up to the sky. A hole red. The thinks say it's big 'cause she let him go. The fears won't cry, baby. Whistle, wind, scream. Eyes won't make sound, Sonora. Skin won't move, miseria. She shouts out. It is heard 23 times. Who shouts a wish desires cannot yellow. 11 miles, 9:30, the borderline. Down, run, drown. Bart bird bursts. Man falls on earth. Warm red flows. Whole gun pit. Like the head of a finger split. Chino Moon. I saw it written, Cappuccino Chino, as I walk with Bonifacio, my dog, in the orange after of peach dusk. Some chuvida rattles in my head, singing she baba da doom down day. Never seen it written that way. You know, the cappuccino, like Chino. Like the day, South Pacific Hotel in Santiago Bay wrote sliced handle on the menu, translating mango en rebanadas. But of course, the wake of trees, leaves left, sound, feet crunch, crush the breeze. Before the moon smell waits east under wild earth in limelight. We asked, Papa, why is the moon so big? Is it the end of the world? 9 and 7-year-old girls looking through the dashboard of our Ford 200 in el Boulevard Agua Caliente of Tijuana. Nah, that's just how it is. It'll small, grow, pretty, don't song sing. It's not yet time. And when it does, time, change, we'll all fall in space, asleep deep, deep, Shibapalula of a star. I read that one already. Well, aterrizando on the thing of Osada, of Valo, how do you say that? How do you say? You say valientes, no? You say, Ajá, well, Osada, I decided. How dare. Come here, come here, come here, come here, don't go away. Alguien me preguntó cómo le hago para escribir un poema, pues
Respiro y recuerdo cada fuente de luz al cielo, al abismo, cada puente al alumbrar de nueva semilla, al cielo, al abismo. Registro cada puesto de tlacoyos para que al camino sepa dónde contestar mi nutrir, mi deseo de escribir, dibujando letras, el espacio entre cada lágrima. Y luego lloro, río. Me aprendo nuevas palabras como escafandro y testaferro. Invento otras como comalanza y quimbelepueje. No olvido dónde nací. I was born in Kansas City, Missouri. I was born in Kansas City, Missouri. Ya. Y después de crecer, cuento los 27 barrios, pueblos y riscos donde viví, 3 San Lorenzos, un Santiago, un San Pedro, one Memphis, Tennessee, one Philadelphia, Pennsylvania, one Toledo, Ohio, and back again. Cuán larga mi vida cometa. Vas. Vamos, pluricornios del dorado, que vuelve el retorno. Al osade. ¿Al osado? ¿A la osada? Both. Okay, Malienki Malí. Es el mismo mar que veo yo, que tú ves, la misma sal, esparce en olas, spray en mi querer, hermana acuática, cometa, pacífica, Rosarita, San Quintín, Ensenada, Punta, Mazunte, Sarabanda, kilómetro 38. Arena cimarrón, piedra, río, negra en dulce, revuelta, suelta, silicio, bullanguero, cascada reventada. A mis antepasadas vecinas antiguas, marines todes. Empapades en el celeste carretera, meneando la ola solita, al sur del Señor de Esquipula, sombra en flor del Cristo negro, oriente de Guatemala, esquina con Coajinicuilapa, Coachala, Coarabe, Cumbere, Homero, moreno que rimo, moreno que miro, Quimela, Malienqui, Malá, en la punta de un acantilado. No necesito instrumento. El vasto océano y su cuanta inmensa ondina se vuelve la razón de mi contento. Malienqui malá, Malienqui malí, flor de alelí, amarilla brillante como la cepa azúchil del iris del sol mocoló, astro, estrella, sílfide, hermano, hermana, caritía, arima, camalá, ama la mar alada. I don't know, I got the 20 minutes yet. Invisible. I subscribe to mi país, which is invisible, and lives in poetry and see-through linens of cotton paper, silver white. I subscribe to plurinations with thousand-tongued words and listen to songs translated by love, the infinite whisperer. I breathe in the multi-flavored aroma of our rainbow skins that appear with or without the rain, through the mist of compassion, in boats sailing the forever ocean. We are, timeless, ageless, eternally reborn. And non-time will show me, us, the precise instant to step the steps to our circle dance and speak the language of Somos Uno. I do want to translate that. Invisible. Me suscribo a mi país invisible, que vive en la poesía y linos transparentes, papel, algodón de blanca plata. Me suscribo a la plurinación amplia, diversa y múltiple racial,
con palabras de 1000 lenguas mistiadas, y escucho nuestros cantos traducidos por el amor, el susurro infinito. Respiro el aroma de nuestras pieles arcoíris que aparecen con o sin la lluvia. A través de la niebla de la compasión, en botes navegantes sobre el océano de por siempre. Somos sin tiempo. Eternidad renaciente. El no tiempo nos mostrará el instante preciso para pisar el primer paso de nuestra danza circular y hablar el idioma del being one. Yeah. Okay, look at this. ¡Oh, cumbo de liebre mulegé! San Felipe, Loreto, Calamajué, Saso de Coyame, Nueva Rosita, Cusarare, Canania, Limón, Guatabampo, Venado, el corazón, arenas, el norte de Neón. Ah, ah, con bajo de liebre mulejé, Caralamajué. San Felipe, Loreto, Calamajué, Sasabe, Coyame, Nueva Rosita. Ay, qué bonita mi Rosita, la del río. Uy, Cusarari, Cananel, Limón. Guatabampo, venado, el corazón de melón, de melón. Arenas el norte de Neón. Gracias. Música, canto, poesía, inglés, español, Spanish, Spanglish, mexicana, chicana, pocha. Ellas, todes, nosotros, nosotres, invisible, somos sin tiempo, peregrina de todos lados. Son palabras que tú dijiste de este país invisible, somos sin tiempo. Muchas gracias, queridísima Chela. Antes tengo muchísimas cosas que opinar del trabajo y veo que tienes una cosa que es un statement, el real sabor mexicano. Luego volveremos en el tema. Pero Yolanda, te toca tu turno para que también, ya sé que tú no haces performance, pero para que nos hables también de esta peregrinación de todos lados, como Chela lo ha hecho también con su trabajo. ¿Cuál es el tuyo? Sí, pues bueno, primero, hola a todos, estoy muy contenta, muy emocionada de compartir espacio contigo, Chela, y contigo, Anel. Yo estaba pensando, ahora que te escuchaba y un poco a partir de lo que se me ocurrió que podíamos platicar el día de hoy, en justo los ejes que traza la cultura chicana con la literatura y con el género y en específico como con toda la onda queer, ¿no? Para mí es imposible pensar en literatura chicana sin pensar en la máster Glorian Saldúa, ¿no? Claro. Y pensar en toda esta cosa de habitar en el intersticio, de habitar en el ser, algo que no es ni una cosa ni la otra, pero es las dos, pero no es ninguna, ¿no? Y entonces pensaba mucho en cómo podemos
considerar la cultura chicana a partir también de todas estas lógicas que tienen que ver con el inter y que tienen que ver con también el teorizar y el pensarse y el generar una identidad a partir del estar en el medio, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en justo una figura tan importante como la de Gloria Anzaldúa, que incluso cuando sucede este boom de la teoría queer en los 90, sobre todo con Judith Butler, ya se acordarán, Gender Trouble, etcétera. Antes de eso, en el 87, Gloria Anzaldúa ya había hablado muy claramente de la identidad queer y lo había nombrado así. Incluso ella había dicho que no se sentía ni identificada con el término gay ni con el término lesbiana y que ella prefería el término queer porque le parecía en ese momento un término mucho menos colonizado. Sería muy chistoso qué pensaría ella de ese término en el presente, ¿no? Pero justo pensaba en eso, en cómo al final es esta idea del borde y de habitar el borde no como una condición de extranjería, sino como una condición de propiedad, ¿no? Yo soy el borde, yo habito en el borde, ¿no? Y a partir de eso creo que también pensar en cómo la literatura extiende, y concretamente el lenguaje poético, extiende esos límites entre lo que se puede y lo que no se puede hacer, ¿no? Y en ese gesto de ir y volver entre lenguas que genera una lengua nueva, ¿no? Me parece que hay ahí un potencial político bien interesante, ¿no? Pienso también, son 3 momentos los que yo había pensado como para platicar esto, ¿no? Este primer momento de Gloria Anzaldúa enunciando en Borderlands el asunto de la chicanidad como identidad. Además pensemos justo en la figura de Gloria Anzaldúa como una mujer que igual no se asumía exactamente como mujer, siguiendo un poco esta onda de las lesbianas, no somos mujeres porque no están respondiendo, estamos al orden del sistema patriarcal, ¿no? Entonces, sobre esa lógica de entrada, Gloria Anzaldúa ya no pertenece como a ninguno de los dos géneros de forma definitiva, ¿no? Tampoco pertenece identitariamente ni a Estados Unidos ni a México, sino a los dos lugares y al mismo tiempo no, ¿no? Algo que a lo mejor, no, más bien que ella también alcanzó a ver, tiene que ver con el color de piel, ¿no? Y pienso muchísimo justo en esta onda de la teoría queer y cómo la teoría queer además es una cosa que sale en las calles y de pronto termina siendo también cooptada por la academia, etcétera, ¿no? Pero esa condición de color de piel también hace como otro borde distinto, ¿no? O sea, como otra periferia, el pertenecer a una comunidad que no es ni una comunidad blanca ni una comunidad de personas negras, ¿no? Entonces, ese primer momento con Gloria Anzaldúa. Luego hay una carta preciosa que le escribe Adrienne Rich a su amigo escritor chicano Arturo, déjenme, siempre se me va, perdón. Le escribe, Arturo Islas le escribe una carta que le dice: querido Arturo, somos incapaces de hablar de amor, de escribir de amor sin hablar sobre política, ¿no? Y es una carta preciosa que después, si les dan ganas de revisarla, es de verdad muy bonita, pero básicamente lo que dice es que las identidades no hegemónicas, digamos las que sean esas identidades no hegemónicas, no pueden eludir el discurso del amor, que parece un discurso tan neutral y tan digamos tan ajeno a la realidad política. No lo pueden eludir porque ese discurso del amor no es el discurso que les pertenece, en tanto no son sujetos dignos o susceptibles de ser amados, amades, deseades, ¿no? Y pienso mucho en eso y además es una carta que empieza a escribir Adrienne Rich cuando él todavía está vivo, y después cuando la termina, el final es: querido Arturo, yo estaba escribiendo esta carta cuando estabas vivo, ahora ya no estás, pero sé que me lees, ¿no? Y un poco habla de sus diferencias y de cómo esas diferencias en algún sentido les permiten hacer como un diálogo en conjunto, ¿no? Rich habla de su condición de lesbiana, madre, judía,
etcétera. Y habla de Arturo en su condición de escritor homosexual chicano. Y dice algo como es que tú y yo los dos hemos crecido sabiendo lo que es ser clase media, pero la clase media para ti y la clase media para mí significan cosas completamente distintas, ¿no? Habla de también cómo esta figura del escritor autor homosexual chicano implica la rebeldía de posicionarse ante un sistema patriarcal que además está alimentado básicamente por todos los discursos de la cultura popular, la música, las telenovelas, etcétera, ¿no? Como esta figura de la masculinidad que tiene mucho que ver con la cultura mexicana también, ¿no? O sea, integrada, digamos, ¿no? Y pienso entonces en esa articulación entre política, poética, lenguaje, ¿no? Y esta idea de los sujetos concretamente localizados, ¿no? El pensamiento situado, desde dónde están hablando quiénes, ¿no? Y la última cosa que me parece bien interesante para hablar de un poco, o para aportar más bien como a esta conversación, tiene que ver con un evento del que Butler también habla, que es un momento en que una comunidad de migrantes y de chicanes salen a las calles a cantar el himno nacional estadounidense en español, ¿no? Ajá, eso está en… Después les digo en qué libro de Judith Butler, pero está. Entonces, ese momento en el que esta comunidad, que son además indocumentadas, ¿no?, salen y enuncia ahí como muchas paradojas. Por un lado está el asunto de como indocumentadas, digamos, el espacio público no les pertenece, ¿no? Entonces ya tan solo el hecho de salir y tomar el espacio público implica marcar una identidad y digamos, una aparición en público. Entonces la paradoja de para que nos vean tenemos que aparecer, pero no tenemos permiso de aparecer porque no podemos ser vistes, ¿no? Y luego el asunto que implica en términos identitarios y culturales cantar el himno nacional de Estados Unidos en español, ¿no? Que tiene mucho que ver con esta ida y vuelta de la identidad y estas reconfiguraciones identitarias, ¿no? Que además, un poco para redondear todas estas tres ideas que traía yo para platicar hoy, ¿no? Cómo además eso configura una identidad que en su inestabilidad se convierte en algo distinto o en algo siempre subversivo, ¿no? Algo que no se termina de conformar o que no se termina de cerrar nunca, y que es justo esa apertura y esa calidad de nepantlera de la que hablaría Gloria Anzaldúa, ¿no? La que nos permite después considerar como a la literatura chicana a partir de este otro tipo de ejes, ¿no? Y pues básicamente eso, nada más para cerrar, les quiero compartir un poema muy chiquito, no se crean que para otra de las diosas de la chicanidad, que es Helena, ¿no? Y bueno, el 31 de marzo de 1995, Octavio Paz estaba cumpliendo 81 años. Ese mismo día, Selena estaba siendo asesinada por Yolanda Saldívar. Entonces me pregunto mucho si en la cena de cumpleaños de Octavio Paz alguien alguna vez habrá mencionado el nombre de Selena, ¿no? Yo no estaría tan segura, pero entonces hice este poema que es un homenaje a Selena que combina algunas cosas de Octavio Paz. El 31 de marzo de 1995. Entonces… Si una vez dije que sauce de cristal, hoy me arrepiento. Si una vez dije que chopo de agua, no sé lo que pensé, estaba loco. Si una vez dije que alto surtidor y que por ti el viento arquea, si una vez dije que no lo vuelvo a hacer, también era escritura, también alguien me cantaba. Allá adentro, Selena, gallo galante, un árbol bien plantado más danzante, tu cuerpo se constela de signos verdes porque somos de distintas sociedades. No dejes de tambalear, voy por tu cuerpo como por el mundo, no me queda más. La sangre, tu sangre y una bala, oficia sus misterios paralelos. Entre irse y quedarse, tu nombre, Selena, tu nombre, prosigue sin cuerpo, busca tientas. Entre irse y quedarse como la flor, enamorado de su transparencia, como la flor.
esto es una conversación, yo nada más yo no quiero dirigir nada porque ustedes son muchísimo más creativas de todo, pero quiero subrayar algunas cosas que ha dicho Yolanda y Chela y que me parece importante rescatar. No quiero no rescatar, sino aprovechar. Chela, en tu performance hay un poco de nostalgia de un lugar mitificado, ¿no? No sé si es Colima o no, pero el agua de Jamaica, el mango, canto en mexicano, dices, ¿no? Y entonces parece que hay un lugar mítico en donde hay una categoría mexicana, digamos, pura o mexicana entendida, sin tránsito, y tiene que ver con este país invisible o con las tierras queridas, dices, ¿no? Yo canto en mexicano, eso me sorprendió muchísimo. Y tiene que ver con esta parte de Yolanda que ha puesto aquí, que tiene que ver con estar siempre en un borde, ¿no? En el inter, decías tú. El inter, el borde, esta lógica chicana de ser una cosa y otra y estar, como lo dijo Yolanda otra vez, peregrino de todos lados. Entonces, ¿en dónde está? O les pregunto si ustedes dos tienen una nostalgia de una identidad, y Yolanda, tú dijiste ahorita algo muy interesante, la construcción de las identidades que tiene que ver con las categorías de los demás, pero no las propias. Entonces, entre las propias y las otras, ¿en dónde está la identidad? ¿En los otros que ven en ti, en lo que ustedes construyen en sí mismos? ¿Y en dónde configura este espacio de la nostalgia como un lugar en donde antes estaba y ahora no está? Esto construido con una pregunta que tiene que ver con algo que ustedes no han dicho, porque a mí me interesaría saber, en sus construcciones identitarias, si hay como un antes y un después, es decir, hay una claridad primero, tú lo decías con Gloria, sobre todo, con esta teoría queer, donde al principio parecería que uno tiene una identidad clara en un país, en una nación, en una lengua clara, y luego hay un tránsito que no termina de transitar o de establecerse en un lugar distinto. Esa es la pregunta. Me gustaría conversar sobre eso. Chala, si quieres empezar, o Yolanda, como quieras. Me encanta esa nostalgia porque es la nostalgia de mí. Me encanta la distinción y separación que hizo contraste en mí, en este país, sobre todo cuando llegué, y me volvió poeta. Me volvió cantaora y bailaora. ¿Y qué puedo más que decir? ¡Qué maravilla! Los reflejos, las luces que se reflejan en los espejos, pues sí, viví de los 6 a los 9 años en Colima. Pero en algún momento empecé a aprender que absolutamente todo lo que me rodea es encanto, es magia, es anatomía. Esto ha sido un proceso de trayecto, de tiempo. Al principio me enojé, me encabroné. Gringas, a veces nos decían en la escuela, nos encerraban en un círculo y los niños chiquitos de Colima, gringas, y yo, pues, pero eso mismo me obligó, me forzó, aparentemente no, pero sí soy una persona tímida, y me llevó a ser más allá de esa timidez y a ser. El último poema invisible lo escribí hace unas 3 semanas porque alguien me dijo en una reunión que no hablara pocho, porque esto era México. Y yo dije, I can't believe this, todavía, y claro que me dolió, y claro que me fui casi a llorar. Y dije, what? A ver, where es la pluma? Vámonos, cabrón. Y entonces, mira, esa nostalgia para mí es eterna y perenne de todas y todos y todes, y como les queramos llamar, y bendita transición y bendita incompleción que nos acompleta cada nuevo momento. Bendito contraste, bendito tropezón que me lleva más y más. El universo es de expansión y cada una y une y uno y and all of us, it's easier in English. We are incomplete, and that's what it's about.
to keep growing and growing and thank the Lord or thank the sky or thank the tierra mexicana con J, because I don't speak Spanish, I speak Mexican. I speak Pocho. Yes, we are making new lands. Cada una y cada uno en su cotidiano transitar. That's what I think. Sí, justo esto de hacer todo el tiempo nuevas tierras, ¿no? Es muy interesante lo que dices en términos de, bueno, en términos de todo, pues, pero en términos de si una lleva o no su identidad a todos lados, ¿no? Que es una pregunta que yo me hago constantemente, ¿dónde sí, dónde no? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Qué identidad? ¿Desde qué lugar situado voy a hablar ahora? Y voy a hablar en mi condición me voy a decir lesbiana, me voy a decir queer, me voy a decir mexicana, me voy a decir qué, ¿no? Y entonces eso me lleva mucho como en esta pregunta por la identidad. Ahora mismo estoy realmente sufriendo mucho el proceso de escritura de una novela que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con yo crecí en un pueblo que se llama Cadereyta de Montes, está en Querétaro, y es un pueblo esencialmente, durante los 90 fue un pueblo esencialmente de migrantes, ¿no? Es decir, había sobre todo mujeres y niñas, porque los hombres se iban a trabajar a Estados Unidos, primero antes del Tratado de Libre Comercio, como con ciertas reglas que parecía que fuera todo un poco más fácil. Después del Tratado de Libre Comercio se fue complejizando mucho más hasta que, digamos, hacia los 2000 el asunto migrante declinó muchísimo y fue cada vez más complicado, ¿no? Entonces eso hace como una fusión cultural muy interesante, porque hay muchísimos de estos referentes, por ejemplo, yo tengo presentísimo el momento en el que en Radio Lobo anunciaron que Selena se había muerto, y fue un tema como realmente constitutivo, no fue como, ya se murió y tal, ¿no? Era algo y sonaba mucho. Nomás para no tener la duda, ¿constitutivo que te construyó? Sí. Okay. Justamente así, ¿no? Y entonces, un poco pensar en eso, y me acuerdo además, igual eludiré lo más que pueda para la anécdota personal, pero me acuerdo mucho de una ocasión en la que César Cañedo, un poeta también bastante interesante, queer, nos invitó a hacer un ejercicio de drag. Entonces, si te asumías como mujer, te tocaba vestirte de hombre, y si te asumías como hombre, te tocaba vestirte de mujer, y con eso leer poemas, ¿no? Entonces yo muy feliz fui a mi pueblo, me compré un cinturón piteado, mis botines, mi camisa a cuadros, y me vestí de señor vaquero, ¿no? Más allá de que como que el asunto de la masculinidad me hacía sentir muy incómoda, había también un juego que me parecía bien divertido y bien interesante de cómo recuperar esa identidad que también en algún momento soy, ¿no? Y fue muy chistoso porque alguien me reclamó que por qué seguía disfrazándome del hombre Malboro y replicando los estereotipos de la masculinidad, ¿no? Y claro, en ese momento me desconcertó muchísimo, porque dije, en efecto, estoy replicando un estereotipo. Pero después pensé en claro que no, o sea, esa es la imagen de masculinidad con la que yo crecí, independientemente de que, por supuesto, entiendo que hay que cuestionar un montón de cosas de ese referente, ¿no? Y por supuesto, me parece que es un constructo que está muy alimentado por un montón de otras cosas, ¿no? O sea, pensaba en cómo eso que para mí es una identidad real y una identidad de hombres con los que cada que voy a mi pueblo convivo cotidianamente, para otras personas se convierte en una caricatura, ¿no? ¿En qué momento pasamos de esa identidad que se habita a convertirnos en una caricatura, ¿no? Y eso lo conecto mucho, por ejemplo, con la construcción de la mexicanidad que se ha hecho históricamente, digamos, en los medios audiovisuales, ¿no? La representación del charro, del hombre que ha hecho el cine de la época de oro, y un poco que tiene transformaciones, pero que se sigue alentando en muchos otros dispositivos, ¿no?
Y, o sea, pensaba en eso, en cómo esos parámetros identitarios pueden ser tan, tan, tan lábiles, tan flexibles, ¿no? Si yo fuera vestido de hombre como me vestí esa vez a mi pueblo, el escándalo sería que soy una mujer vistiéndome de hombre, ¿no? Si saco eso de contexto, el escándalo es que soy una mujer no solo vistiéndome de hombre, sino además replicando un estereotipo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que son las que me pueden parecer súper interesantes también de asumir que entonces lo que se habita es cierta incomodidad o cierto, sí estoy aquí, sí pertenezco aquí, pero al mismo tiempo vengo de estos otros lados y también soy estas cosas otras que me constituyen, ¿no? Y creo que va por ahí. No sé si exactamente respondí la pregunta o nada más continué la duda, pero No, era al por ahí. contrario, yo creo que empezando con la respuesta de la nostalgia, que me encanta la respuesta de Chela, y Chela Chola. Y ayer que hablábamos justo de los cholos, y de la violencia en el sur y demás, insistían mucho, y vinculado con la mesa anterior, de un tema que tú pusiste en la mesa también ahorita, que es el tema de los permisos, ¿no? ¿En dónde están los permisos? Ayer hablábamos mucho de la migra y de cómo hay unas contradicciones políticas en el mundo chicano específicamente, en prohibir o reglamentar o normar, pero al mismo tiempo alentar que las empresas tengan ese recurso humano barato, que es lo que hace en gran parte la riqueza de muchas compañías norteamericanas que viven de la mano de obra chicana y que ayudan con los permisos, no por un asunto documental ni de apoyo, sino porque quieren explotar, ¿no? ¿En dónde están en ustedes los límites en esos permisos? ¿Dónde está esta migra que llega y revisa y documenta y te deporta? Es decir, ustedes, con la identidad que ustedes tengan construida de sí mismas, ¿en dónde están los límites de esto que tú decías, de los parámetros identitarios y que tú dijiste ahorita somos uno? ¿Somos uno? Sí. ¿Somos uno? O sea, ¿dónde están los límites de este habitar en la incomodidad que decía Yola? No hay límites. No hay límites. Hay las convenciones y los estereotipos de donde esté cada quien. Y de todas colores y de todas queer, gay, male, African, American, Indian, you know, Mexican, American, Chola, Pachuca. Hey, I think el reto que me pone la vida es eso, aprender a trascender estas fronteras y dónde me conviene y dónde no me conviene. Y dónde a veces me voy a arriesgar y voy a ser osada y pues a lo mejor me van a plantar y voy a aprender y voy a crear otro poema. Es esta cosa de la vida. Yo ya no creo tanto en los buenos y los malos y y creo que nos ponemos en lugares que cada espiritualidad necesita para hacerse más luz. Cada individuo, como le quieras, pero en cada lugar. La señora que está haciendo las tortillas ni siquiera está planteando si es queer o no es queer. She's just making the tortillas and wow, en Suchitlán, el pueblo de al lado de mi lugar. Las señoras empiezan a hacer las tortillas a las 7 de la mañana y terminan a las 7 de la noche. Me consta. ¡Qué vida! ¡Qué bárbara! Y con una sonrisa llego y les hago bromas y encantadas. Rosarito las conoció. ¡Qué mujeres! Y you know, cada una tiene su challenge, su lugar, donde una vez en el bordo, íbamos cruzando el bordo y iba con mi jefe al lado y traía una boina. They're really stereotyped border guards. Y me dice, where are you from? Así, pero bien agresivo. Entonces me di cuenta y ahí dije, me vale. I'm a U.S. citizen, le dije, pero bien quedito. Y me dice, what? Entonces lo dije más quedito. I'm a U.S. citizen. Y casi me volteaba. I knew I was provoking him, but I didn't care. I mean, sometimes you just do it. And then he goes,
what are the colors of the American flag? Oh, come on, le digo, red, white, and blue, whatever. Where'd you go to school? In Mexico. Ah, yeah, it figures. Okay. I mean, I just took I took a chance ese día. And it's okay. It's okay. Sometimes we want to empower ourselves with estos pequeños detalles, no? It's like you, like, where do I say I'm queer or not? I don't even know what I am anymore. Sorry. I'm 68 years old. And I just question everything. Yo cuestiono ahorita todo, ¿no? Am I queer? Am I gay? Do I want to love a woman? Well, I would really like to love a really cool woman. Or queer woman or whatever, no? Or a guy or somebody that really, gets me. I don't know. It's open. There are no limits, really. Entre más nos expandamos, y esa es mi opinión muy personal, y vayamos con todos nuestros baggage y maletas que traemos que, sometimes es cosas así bien otras chiquitas. Expand, and find our nación, our paraíso, my paraíso. Yes. Somos uno, porque en la medida que yo te veo parte de mí, y si yo empiezo a reconocerme como mi país y mi territorio y empiezo a cuidarlo, cámara, te voy a super cuidar. That's my opinion. Ay, qué difícil continuar después de esto, pero sí pienso que hay como también otra posibilidad de enunciación estratégica, ¿no? Que creo que es algo que igual me interesa mucho pensar, ¿no? De cómo ante y estoy hablando específicamente del campo cultural literario, ¿no? Y ante un campo cultural literario que es esencialmente urbano, heterosexual, como con ciertas características, creo que siempre para mí vale la pena enunciarse estratégicamente desde un lugar que a lo mejor no es el central, ¿no? Es decir, yo ahora mismo durante mucho tiempo he pensado como en la categoría lesbiana como una categoría identitaria que me viene bien, pero eso enmarcado en las propias discusiones y cuestionamientos que yo puedo tener con la propia categoría, ¿no? Entonces es más para mí es habitarlo más como una posibilidad de enunciación que dice no estoy parada en el mismo sitio, pero eso no significa, de ninguna manera, muchas gracias, de ninguna manera que sea una categoría que para mí es estable o que es absolutamente operante en todas las condiciones, ¿no? Entonces creo que va por ahí. Y el asunto de pedir permiso, pues no. O sea, justamente el tema es que, sobre todo, creo, siendo mujeres, nos enseñan muchísimo a pedir permiso, ¿no? A pedir permiso, a sonreír, a pedir lo bonito, a no decir que no, a ser siempre corteses y tal, ¿no? Entonces, creo que en el momento en el que dejamos de pedir permiso, hay algo ahí que se abre y hay algo ahí que también es incómodo para los otros, sobre todo para los otros, ¿no? Entonces, creo que es ahí, en ese, pues no voy a pedir permiso, en ese, pues no, yo soy esto, que se puede abrir también esta batalla cotidiana constante sobre las articulaciones políticas respecto a nuestro derecho a hablar, ¿no? Pienso también, por ejemplo, en como las militancias de los cuerpos gordos y cómo los cuerpos gordos también reclaman este derecho a la existencia que no pasa por los parámetros de este universo hegemónico, ¿no? Y pienso que es ahí, es justo en este tipo de, otra vez es ese entre o es ese margen que no es que colocarnos en el margen nos coloca fuera de,
pero tampoco estamos aceptando, tampoco necesariamente tenemos por qué pensar en esta idea como de la centralidad sin conflictos en la que cabemos todos y en la que no hay ningún problema, porque ese es el discurso de la diversidad, digamos, chafa, malentendido, que de pronto hace como todos estos malabares de falsa inclusión o de que tampoco creo que sean como el camino. ¿Cuál sí es? No sé, pero ese se me hace que no. ¿Querías agregar algo, Concha? O digo, perdón, Chela. Concha, chula, chela, chula. Chela, I just want to say que, escogemos caminos y, por ejemplo, y nos arriesgamos. Otra vez digo, ¿no? Yo escogí el camino independiente, bueno, vivo en las montañas. Caray, no saben cuánto extrañaba la Ciudad de México. Anoche que llegué y estaba, my goodness. Y esto, ¿no? Estaba platicando con Karina, tiene un grupo de teatro y tiene una pieza que se llama algo de las brujas y conjuros de objetos, y yo estaba, wow, I haven't heard somebody talk like that in so long, because, pues sí, vivo en el campo, con gente de campo, es otro tipo de lenguaje, y sí lo extraño, pero yo escogí irme a esta ciudad porque ya me tenía un poco, y me fui primero a Morelos y allá me estuve un rato, pero pues todavía sigue siendo ciudad y entonces como que quería yo más. Y cámara, ahora sí lo estoy sintiendo, pero no me arrepiento. Y cosas ganamos y cosas las buscamos o nos llegan por otro lado, como esta invitación que ha sido un milagro. Yo sí creo en los milagros. Y de alguna manera también lo atraje y escogemos. Y lo que implica la opción nos construye también. Nos constituye. Antes de darle la palabra a ustedes, porque estoy segura de que esto ha movido y conmovido y nos ha puesto a pensar, me encantaría pedirles una ronda más de un par de poemas de cada una de ellas, de ustedes, para conocerlas más, y mientras les encargaría que vayan pensando sus intervenciones. No, todavía no, tú. No, tú. Yo no me he decidido. Yo todavía. A ver. Keep on looking, girl. A ver, es que ya encontré el primero, pero el segundo no. Espérenme. Con calmita. Sí. Bueno, ¿qué otra? ¿Ya está? Well, okay, I'm gonna read this. Yo viví en un barrio, seguramente algunos de ustedes conocen La Fama. Ahí un rato viví. Aquí en la Ciudad de México. Está por ahí, por Peña Pobre, por Tlalpan. Está bonito ese barriecito. Había una fábrica. Escribí esto. Ay, no me decido. Va. Tres niñas avientan cohetes en la calle de color china rosa. Olvida terrores nucleares, perversiones casuales, advances modernos, appliances. Es sábado. Mañana no hay que escupir, cabrón. Dicen que el mundo está viejo, cold, old. Hasta los recién nacidos viejos, so old. Bomba, H-brains, Kleenex, tissues, sesos, neón morado, el zapato agujereado. Ni en Chihuahua ni en Chicago se puede comunicar. Llame dentro de minutos. Ya no existe el Hospital General. La tarde despreocupada se traga el sentimiento al alejarse para cruzar la línea y regresa al miedo, silencio limpio de banquetas rotas. Benditas sean las bombas y a mentiras, chiflan los cueteros. Y al balazo, el destrozo federal, ciudad, calaca, esqueleto. Otrora esplendor ahumado, infierno de colores.
diablitos de cartones desperdiciados. Santa Bárbara, la villa, que se salve esta ciudad a la más breve brevedad. Fierro viejo que vendan. Bueno, voy. Siempre que leo así como muchas gracias. Ya, con ese, perfecto. Muchas gracias. No, perfecto, todo bien, muchas gracias. Siempre me preocupa que no se vaya a entender porque según yo es todo como de corrido, pero a ver si no está muy entrecortado. Siento afecto por ti. Para tener un territorio es necesaria una frontera. Afirmación o pregunta, eso que me dices, te quiero. Todo lo que dices es una pregunta, aunque suene afirmación categórica. Todo lo que digo es que no entiendo. Usaba tacones antes de saber que tenía las rodillas desgastadas. Tacones altos, muy altos o de punta de aguja, tacones anchos, a veces las menos. Madre hacía la limpieza de la casa en tacones. Caminaba del trabajo en tacones, el camino era de piedra. Yo me caía constantemente, recuerdo esos 2 o 3 metros que una trastabilla en el intento de evitar el choque contra el suelo. Vi un video de mujeres en tacones que se caen, casi todas son modelos esbeltas en pasarelas de moda. Sus tobillos se doblan como si fueran un tallarín a medio cocinar. Recuerdo estar muy enojada siempre que tropezaba y cada vez significaba caerme todas las veces anteriores. Nunca supe qué pensaba ella el día que me vio salir usando los zapatos que traigo ahora. A las mujeres nos enseñaron a anteponer la felicidad ajena. Tu felicidad es mi felicidad. No, la tuya es la mía. No, la tuya. Pase usted después de usted. Me daría mucha tristeza si mi hija dijera que es homosexual o lencha o torta o trans o lo que sea. ¿Por qué? Porque sería infeliz y entonces yo sería infeliz también, dijeron las madres de todas nosotras. A veces también la felicidad para algunas personas es perseguir a las otras. A veces la felicidad es vigilar los modos que tienen las otras personas para ser felices. Ya estamos. Chela, no chola ni concha ni nada, Chela, dijo no more silencio. Dijo, no more silencio, awaken, awaken, awaken. Eso dijiste al principio y yo por eso quiero preguntarles a ustedes su no more silencio y quiero darles el micrófono para que ustedes hagan las preguntas que quieran para compartir con nuestras invitadas. No more silencio. Comentarios, preguntas. Ah, sí. No, porque no se escucha ya. Estamos grabando, no está también. Primero una para Yola y luego que alguien más hable y luego ya le puedo hacer una chola, pocha. Yola, escuchándote y conociéndote desde hace tiempo, me he preguntado una cosa que me intriga respecto de las cosas de identidad que pueden estar asociadas, por ejemplo, a un género o a otro, pero que simplemente te gustan, porque te gustan. Y estoy pensando en cosas que tienen que ver sobre todo con la estética, en términos generales, sobre todo con la estética, pero también con otro tipo de espacios, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo haces tú, o cómo hacen a lo mejor las dos, puede ser, como para defender las cosas que les gustan y que pueden estar asociadas, por ejemplo, a lo femenino o a lo masculino en términos del estereotipo? ¿Cómo hacen para defenderlo a pesar de no tener o no comprometerse, digamos, con una identidad tan radical? ¿Cómo defender eso y hacerlo propio? Qué pregunta. Sí, justo ahora que te escucho pienso sobre todo en algo tan simple como el maquillaje, ¿no? Que es algo que a mí me gusta mucho hacer, ¿no?
y que en efecto es leído más como desde los códigos de la feminidad, lo mismo con usar falda, todas estas cosas que de pronto es bien chistoso porque parece que vivimos en 2022 y ya no importa, pero lo que es cierto es que importa muchísimo y que importa sobre todo para las mujeres, importa, define y significa de qué manera vamos a ser leídas o de qué manera vamos a ser tomadas en cuenta, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, con lo del maquillaje, que es algo que hago muchísimo, me he sentido muy cómoda llevándolo al extremo. Es decir, haciendo, ya sabes, como en lugar de hacer la sombrita discreta que casi no se note, no sé, glitter de colores y un arco iris aquí y luego la boca negra. O sea, como llevarlo muy al exceso. Pero creo que igual que todos son gestiones y que son gestiones además que tienen que ver con procesos, yo pensaría que autoidentitarios, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando recién, ni siquiera sé qué palabra usar, si me descubrí, me asumí, me hice, lo que sea, disidente sexual. Tuve un momento de como masculinizarme muchísimo y entonces regalé todos mis vestidos, tiré a la basura mi maquillaje, no sé qué, pero era necesario en ese momento, ¿no? O sea, era como que yo necesitaba eso para mí y después fue como, ay, solo bromeaba, Ana Clara, ¿me regresas mi vestido? No. Pero creo que es eso y creo que justo otra vez tiene que ver siempre como con las gestiones de a dónde vas y qué vas a hacer y si eso es algo que te importa o no te importa que sea un tema, ¿no? O sea, como si por ejemplo vas a estar en un panel con puros hombres, entonces ahí tienes dos preguntas. Si quieres performar los códigos de la feminidad para ser leída como mujer con toda la capa de acoso que eso puede implicar, ¿no? O performar unos códigos mucho menos femeninos con toda la capa de incomodidad y de tú que eres, como de casi abyección que eso puede provocar, ¿no? Que creo que es así, o sea, no, creo que es una gestión continua, pues, ¿no? Y que tiene que ver, sí, con cómo se siente una, con cómo le perciben los demás, etcétera, pero no pensaría que hay un siempre así o siempre de tal manera, solo algo que a mí me ha ayudado mucho es pensarlo como un juego, o sea, pensarlo también como si la identidad es inestable, entonces cómo me veo también es inestable y no tengo por qué verme siempre de la misma manera, ¿no? Creo que es más ahí por el juego y por el saber qué eso significa, ¿no? Para mí depende del humor que estoy. Muchas horas en los tianguis y en los marchés de poche. Me encantan los trapos. Me encanta crear personajes, pero son mis personajes. Today I was really like, should I dress like a Chicana? And I have my Chicana outfit. And how is it? Oh, my Chicana outfit is these really huge chola pants, así bien anchotas. Y con muchos parches, que ahora estoy en la moda de hacer parches en mi ropa. Los bordo. Y tengo unos parches floreados y una camisa de flores así toda, y un super pañuelo de flores. Pero dije, what the heck? I don't know if they're going to remember me that way because they've seen this. The Chicana poster is kind of a little bit like that. No, I want them to remember me. So I chose this. Very pastoral, very romantic, like Lord Byron época. I'm a Lord Byron poet, you know? Because I really, así como que, I'm a poet. I really want people to identify me like a poeta. And sometimes it doesn't happen, you know? And, you see these movies where movies. I watch a lot of movies and I get, I want that wardrobe. And, I just play. Creo que el juego es very important. Jugar, ¿no? Y depende del humor, güey. A veces me quiero vestir de hombre. Yo de chavita... En 2 veces en mi vida me corté el pelo, pero así, y quería que pensaran que era niño. Y cuando a los 14 años me dijeron, ¡ay, Pedrito! Así se llama mi hermano. Y yo, yeah, I'm Pedrito. Oh, so let's play more. Let's not be so serious. Otra pregunta por ahí. Tiene que ser con esta fuerza, ¿va? Sí, es por la grabación. Más que pregunta,
Tengo el honor de conocer a Chela desde hace 20 años y un poco como más. Fue maestra de mi hija y por lo tanto ha sido maestra de mi vida. Y algo que reconozco y que podría aportar en esta pregunta es que justo lo que ha sido una maestra es en ver una mujer que no se determina por lo que los demás piensen o lo que los demás opinen de ella, sino que es una mujer que se determina todos los días por lo que ella piensa de sí misma y es lo que más importa. Y de pronto a veces en la lucha de géneros todos somos migrantes, yo soy heterosexual, pero en realidad como mujer, como mamá, siempre me siento de otro mundo. Y creo que a veces esa es una cosa que nos pasa a todos los seres humanos, hombres, mujeres. Y en estas luchas que se han hecho entre géneros se nos ha olvidado ver que todos estamos a veces en ese lugar, de no encontrar a veces cuál es nuestro lugar. Y como pintora, como maestra, como mamá, como mujer, como pareja, como mil cosas, ¿no? Y cuando a veces hablo con Chela y de pronto ella me cuenta y me dice, no, es que sabes que ahorita no estoy pintando porque en realidad yo no me quiero autovalorar porque ser una buena pintora, porque no se trata de la imagen que uno da con nadie, sino la imagen que tiene uno de sí mismo. Y en eso ha sido mi gran maestra. Y eso, gracias. Thank you, Iris. ¿Quieres contestar algo o damos No. la palabra a la que sigue? Ya hablé mucho. A ver si quieres pasar. ¿Por qué andan todas de azul? Porque son de un programa que se llama Universo de Letras. Bueno, platícanle ustedes, ¿por qué es azul? Pues somos del Servicio Social del Sistema de Lectura de la UNAM y estamos en esto de la mediación, de lectura, entonces por eso venimos de azul. Bueno, más que preguntas, se me hace interesante que ustedes como mujeres que también nos inspiran o como independientemente de lo que ustedes asuman, me gustaría que nos dieran como su voz, su opinión y también un consejo de lo siguiente. Si bien la literatura y la escritura hecha por mujeres en pleno 2022 aún cuesta mucho trabajo que nos escuchen, que nos lean y hacernos valer que tenemos cosas importantes que decir, desde su postura, desde su identidad o desde su espíritu, como dice Chela, ¿qué retos ha implicado el hacerse escuchar? Y también, ¿qué consejo le darían a otras mujeres que se identifiquen o con nosotras o con ustedes para que las puedan alentar a escribir? Bueno, creo que el primero es que siempre nos van a decir que no podemos, ¿no? O sea, creo que la primera barrera es el decir y como por qué no, ¿no? Pienso además que sí es fundamental leer lo que están haciendo otras para saber como por dónde hay cosas que nos interesan y tal, y creo que es muy difícil como insertarse, sobre todo si hay como cierta pretensión de como desinsertarse en un campo, ¿no? Es muy difícil si no conoces lo que están haciendo tus compañeras y lo que están haciendo otras mujeres. Y en ese sentido creo que otra de las claves es siempre pensar en encontrar maneras para respaldarnos entre nosotras, para leernos entre nosotras, para construir espacios de escucha entre nosotras, ¿no? Porque pues básicamente es ahí donde creo que se construyen estas comunidades que necesitamos tanto para poder tener, digamos, una red que nos permite. Eso además está como mediado por un montón de otras cosas que tienen que ver con elementos estructurales y elementos económicos y pero creo que en el terreno cotidiano de lo que sí podemos hacer y que esté en nuestras manos tiene que ver con eso, con sí escribir, con sí leer un montón y también con construir redes entre nosotras, ¿no? Creo que va por ahí. Alguna cosa, pues no que sepa, pero eso creo que fue lo que me funcionó o me ha funcionado.
No olviden que la vida, si te toca, es muy larga. Escribe, escribe, escribe. Pero no todo es escribir. A mí me encanta lavar. En el lavadero o donde quieras. Y yo lavo religiosamente, chale, man, cuando hay agua, ves hasta 5 veces por semana, a mano y lo como quieras. Lavo, cocino. Conéctate contigo. Conócete, ámate. Conéctate contigo. Conéctate contigo. A mí me tomó muchos años sentirme, y ya escribía y hacía un montón de cosas, pero me tomó muchos años. Ahórratelos. Que le decía mucho a Iliana. ¡Ay, ya, Iliana! ¡Ahórrate! ¡Ya, rápido! ¡Dale, crán!